chat y los que tengan ya la respuesta, por allá me la pueden ir enviando por interno. Entonces vamos con la pregunta número 5. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo? Entonces, cuando te dicen así, tú te vas directamente a ¿qué? Regresas al texto, miras cuáles son los elementos más importantes que te dice el texto. Te está hablando del primer efecto de la globalización de la comunicación por internet, la crisis de ¿qué? De la noción de límite. El concepto de límite, ahí está muy claro, y luego te dan los elementos que van a ayudarte a profundizar. Por aquí hay varias, entonces vamos a empezar a pedir el consentimiento a algunos. Juan Diego Guevara, Juan Diego nos dice que es la B. Juan Diego, ¿por qué la B? Cuéntanos. Pues, profe, pues como nos están hablando de globalización en el primer párrafo, pues algo más cercano a la globalización sería el Internet. Pues no sé, es algo que yo lo, lo respondería así. O sea, es que en el primera línea, primera y segunda línea, ya nos está diciendo la idea principal de ese párrafo. Ok, Entonces, de una vez se relaciona con el Internet. perfecto. ¿Quién más quisiera? Tenemos a Sara Solano. Sara, ¿tiene alguna Sí, justificación? pues es que ahí dice que en Internet se han generado cambios en el concepto tradicional del límite. Entonces, cuando dice tradicional del límite, se refiere directamente como a las décadas principales o la generación humana en sus principios, desde sus comienzos hasta actualmente. Entonces, pues yo por eso como que elegí la B. Perfecto. Rina Bru, ahí están las hermanitas Bru. ¿Por qué no puede ser la A? ¿Por qué no puede ser por qué no puede ser la C o ni la D? Pues creería yo, bueno, la C no podría ser porque en el primer párrafo nos habla más que todo del primer efecto que causó, pues como el Internet, y también nos define la etiología y la antropología, lo que piensa sobre este. Y en la C nos está diciendo que es que los seres vivos exigen el respeto del propio espacio. Y en el primer párrafo todavía no nos nombran nada de eso. Ok, muy bien. O Bueno, por sea, aquí las tres son ciertas, pero pues la que responde la pregunta es la B. es la B. Y muy bien. ¿Y por qué? ¿A dónde está la clave ahí? Ahí nos dicen, Internet ha generado cambios en el concepto tradicional de límite. Y esta es una de las claves del texto. Con eso inicia. Tal como lo define la etiología y la antropología, el estudio del hombre y el estudio como tal científico del comportamiento humano. Sí, entonces es muy importante que lo tengamos muy presente. Bien, y vamos entonces con la 6. En el tercer párrafo, cuando el autor menciona a las naciones que se forman fuera de las fronteras físicas, ¿a qué hace referencia? Tenemos a los individuos de una misma cultura que viven en territorios diferentes. B, la influencia migratoria que genera el amplio número de turistas. C, el encuentro virtual de personas de pensamientos distintos o diferentes. Y D, las comunidades virtuales que se crean en el ciberespacio. Vamos con la A, la B o la C al privado. Por aquí me dicen que la B, otros me dicen que la C. ¿Quién más? ¿Quién más está por allí? Otros que la D. Les voy a pedir un favor por allí a los jóvenes que tienen el chat activo que apaguen el micrófono. Bien, Sara Michelle, Sara, ¿por qué en estos momentos, por qué la C?
Porque en C dice que el encuentro virtual de personas de pensamientos diferentes. La primera razón es porque el texto está hablando de manera literal de la red social, o sea, del Internet. Y como tal, cuando dice pensamientos diferentes, es por medio también de esta virtualidad, razón por la cual la muralla china no pudo haber hecho como la separación tan penetrante como lo había hecho anteriormente. Pues yo la descarto así, no sé. Muy bien, muchas gracias. Tenemos por aquí también a Juan Diego Guevara. Juan Diego, cuéntanos. Pues, profe, pues relacionando con el texto, me están hablando solo de cosas físicas. Eso quiere decir que me están hablando de una parte de un territorio que se limita con otro, pero siguen siendo parte del mismo. Entonces, pues por eso, por los ejemplos que dan, digamos, con cada uno de, digamos, de los territorios que nombran ahí, por eso escojo la A. Muy bien. Y la respuesta en este sentido es la que está diciendo Juan Diego, es la A. Nos están haciendo una pregunta bastante interesante, bastante clara. Cuando el autor menciona a las naciones que se conforman, que se forman fuera de las fronteras físicas, ¿a qué hacen referencia? ¿Sí? A individuos de una misma cultura que viven en territorios diferentes. Ahora, vayámonos al texto. ¿Dónde dice eso? Profe, hay una parte en el tercer párrafo que ejemplifica eso con la cultura musulmana. Exacto. Y lo está por aquí, se forman naciones por fuera de las fronteras físicas. Es cada vez más fácil para una comunidad musulmana de Roma establecer vínculos con una comunidad musulmana de Berlín. ¿Sí? Entonces, miren, tan interesante este aspecto, y es que cuando el autor menciona que se forman fronteras fuera, se forman fuera de las fronteras físicas, ¿sí? Es que, por ejemplo, tú puedes ver que ya aquí en Colombia puedes ver pequeñas comunidades de personas que tienen una cultura que es totalmente distinta a la de nosotros de Latinoamérica. Puede ser europea, puede ser asiática, puede ser africana, ¿sí? Y todo pues se puede ir trascendiendo a través de este elemento. Entonces, vamos entonces a continuar con las preguntas 7 y 8. Estos son textos bastante extensos, vamos a ir haciendo lectura. Entonces, pido un favor del texto número 7 y 8. ¿Será que Google nos está volviendo estúpidos? ¿Quién me colabora iniciando con la primera parte? Yo, profe. Adelante. Durante los últimos años he tenido la incómoda sensación de que alguien o algo ha estado cacharreando con mi cerebro, rehaciendo la cartografía de mis circuitos neuronales, reprogramando mi memoria. No es que ya no pueda pensar, por lo menos hasta donde me doy cuenta, pero algo está cambiando. Ya no pienso como antes, lo siento de manera muy acentuada cuando leo. Sumirme en un libro o un artículo largo solía ser una cosa fácil. La mera narrativa o los giros de los acontecimientos cautivaban mi mente y pasaba horas paseando por largos pasajes de prosa. Sin embargo, eso ya no me ocurre. Resulta que ahora, por el contrario, mi concentración se pierde tras leer 2 o 3 páginas. Me pongo inquieto, pierdo el hilo, comienzo a buscar otra cosa que hacer. Es como si tuviera que forzar mi mente divagadora a volver sobre el texto. En 2 palabras, la lectura profunda que solía ser fácil se ha vuelto una lucha. ¿Quién continúa? Ya puedo. Leo. Sí, adelante. Sí, adelante. Y quiero saber qué es lo que está ocurriendo a estas alturas. Quiero saber lo que está ocurriendo. A estas alturas yo
ya más de una década pensando mucho tiempo en línea, haciendo búsqueda y navegando incluso algunas veces agregando material a las enormes bases de datos de Internet. Como escritor, la red me ha caído del cielo. El trabajo de investigación que antes me tomaba días inmerso en las secciones de publicaciones periódicas de las bibliotecas, ahora se puede hacer en cuestión de minutos. ¿Sigo? Sí, adelante. Las ventajas. Las ventajas de un acceso tan instantáneo a esa increíble y rica reserva de información son muchísimas y ya han sido debidamente descritas y aplaudidas. Pero tal ayuda tiene su precio. Como subrayó en la década del 60 el teórico de los medios de comunicación Marshall, no sé cómo se dice eso, los medios no son meros canales pasivos por donde fluye información. Cierto, se encargan de suministrar los insumos del pensamiento, pero también configuran el proceso de pensamiento. Y lo que la red parece estar haciendo, por lo menos en mi caso, es socavar poco a poco mi capacidad de concentración y contemplación. Mi mente ahora espera asimilar información de la misma manera como la red la distribuye, en en un vertiginoso flujo de partículas. Alguna vez fui buzo y me sumergía en océanos de palabras. Hoy en día sobrevuelo a ras sus aguas como en una moto acuática. Gracias a la omnipresencia del texto en Internet, por no hablar de la popularidad de los mensajes escritos en los teléfonos celulares, es probable que hoy estemos leyendo cuantitativamente más de lo que leíamos en las décadas del 70 y 80 del siglo pasado, cuando la televisión era nuestro medio predilecto, pero sea lo que sea, se trata de otra forma de leer, y detrás subyace otra forma de pensar, quizás incluso una nueva manera de ser. La idea de que nuestra mente debiera operar como una máquina procesadora de datos de alta velocidad no solo está incorporada al funcionamiento de Internet, sino que al mismo tiempo se trata del modelo empresarial imperante de la red. A mayor velocidad con la que navegamos en la red, a mayor número de enlaces sobre los que hacemos clic y el número de páginas que visitamos, mayores las oportunidades que Google y otras compañías tienen para recoger información sobre nosotros y nutrirnos con anuncios publicitarios. Para bien de sus intereses económicos, les conviene distraernos a como de lugar. Muy bien, muy interesante este texto. Interesante y vámonos entonces a la pregunta número 7. Bien, dice, en el último párrafo del texto, A. Legimitan las prácticas del manejo de información en Internet que buscan distraernos a como dé lugar. B. Desestima la efectividad de las estrategias publicitarias utilizadas en la web para obtener información. C. Denuncian las motivaciones de varias compañías al respecto de cómo se maneja la información en Internet. D. Rescatan estrategias para procesar datos de alta velocidad sin caer en las manos de las empresas imperantes. Entonces hablamos de 4 aspectos. Uno, legitiman, otro, desestima, el tercero, denuncia o D, rescatan. Vuelvan al texto y miren qué está asociado, en este caso, a características como tal del texto y según lo que tenemos en cada una de las opciones de respuesta. Pues una de las características que decía el texto era sobre las estrategias publicitarias que pues estos hacían para tener más efectividad económica. Bien, es un elemento relevante y podemos ir asociando. ¿Qué otro elemento identifica? Voy a mirar por aquí en el chat que ya me han ido contestando. ¿Quién más? Legitiman, desestiman, denuncian
o rescatan? ¿Cuál será la respuesta, chicos? Vuelvan al texto si deben volver, no hay ningún problema. ¿Ya la tienen? Bueno, por aquí está Sara. Vamos con Sara, nos dice la A. Y María Paula la C. Entonces, Sara la A. ¿Por qué la A, Sara? Cuéntanos. A mí me da pena. Tranquila, que aquí Ok. estamos con Bueno, toda pues la dice confianza. legitiman las prácticas de manejo de información en Internet que buscan distraernos a como de lugar. Porque en la última parte del texto, o sea, en el último punto que hay seguido, dice, para bien de sus intereses económicos, les conviene distraernos a como de lugar. No Pero cuando sé. hablamos de legitimar, estamos hablando de qué? De dar validez. ¿Le está dando validez el texto a esa parte? No, no, señor. Entonces podemos descartar en estos momentos la A, ¿cierto? Bien, vamos a la B. Desestima la efectividad de las estrategias publicitarias utilizadas en la web para obtener información. Se está desestimando. ¿Qué es La verdad desestimar? no. No, ¿Qué es ¿Cierto que no? no, Bien, señor. vamos a la C. Se están denunciando las motivaciones de varias compañías al respecto de cómo se maneja la información en Internet. En las dos últimas líneas nos puede Sí. servir mucho. ¿Y No, qué dicen las dos tampoco. últimas? ¿Qué dicen las dos Que dice, últimas? para bien de sus intereses económicos, les conviene distraernos a como del lugar. O sea, está como haciendo una denuncia, por decirlo así, en contra de lo que están utilizando para nosotros. O sea, para decirlo así, los consumidores. Exacto, María Paula, y mental. Y el otro es, rescatan estrategias para procesar datos sin caer en manos de las empresas imperantes, pues no tiene tampoco ninguna relación. La respuesta sería la C. Están haciendo una denuncia. Denuncian las motivaciones de varias compañías al respecto de cómo se maneja la información en Internet y qué uso le está dando cada uno a esta información. Entonces, tengámoslo presente. Muy bien. Vamos con la pregunta número 8. Considere el siguiente Profe, enunciado. Sí, yo tengo una pregunta ahí. Legitimar no es reconocer. legitimar es reconocer, sí, es hacer legal. Y pues ahí nos están dando a conocer como las prácticas o sea, las prácticas del manejo de Internet con la información en cuanto a la publicidad y eso. Bueno, o sea, el legitimar es hacerlo legal, ¿sí? Podríamos decir que sería hacerlo legal. Y en este caso Como no están, reconocer que está bien. sí, pero en este caso lo que busca de pronto el texto, el autor, como lo dijo su compañera ahora, es denunciar esas motivaciones que tienen las compañías con el manejo de la información, ¿sí? O sea, la información se tiene a la mano, pero ¿con qué finalidad? ¿Sí? Y el legitimar es dar, cuando tú haces algo legal, le estás dando validez, no lo estás denunciando. Es totalmente distinta Ya, la posición. ¿Sí? ¿Sí es claro? listo. Perfecto. Cuando legitimas, le estás dando validez legal. Pero cuando tú estás denunciando como tal, estás diciendo, eso no está bien. Es como la diferencia. Bueno, vamos con la número 8 en el texto, que sería la 4, pues en orden de lo que estamos trabajando hoy. Considera el siguiente enunciado, pero sea lo que sea, se trata de otra forma de leer.
y detrás subyace otra forma de pensar, quizá incluso una nueva manera de ser. Esta frase dentro de la globalidad del texto es A, introductoria, B, una conclusión del texto, C, una idea de importancia secundaria, o D, una evidencia que apoya la tesis principal. Vamos contestando por inbox. Y cada uno va contestando y va diciendo por qué, ¿cierto? Porque esa es la respuesta. Es muy importante que ustedes tengan eso presente. Bien, por aquí ya van contestando algunos. Pero sea lo que sea, se trata de otra forma de leer y detrás subyace otra forma de pensar. Quizá incluso una nueva manera de ser. Nos están haciendo en el texto un paralelo en que antes de qué forma leíamos o por medio de qué. Libros. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Por medio del internet. Por medio de internet, de las búsquedas que hacemos por Google, etcétera. Esto tiene unas implicaciones. ¿Nos cambia la forma de pensar este elemento? Es posible. Y la forma de ser ya nos da un poco de pereza ir al texto, ¿cierto? Bien, al texto como tal físico. Esta frase dentro de la globalidad, cuando nos hablan de globalidad, es el texto a nivel general, ¿sí? Es A, una idea introductoria, B, la conclusión del texto, C, una idea de importancia secundaria, o D, una evidencia que apoya la tesis. Entonces, por aquí estoy viendo que ya empezaron a colocar. Aquí me dicen algunos, Haider, que la C, María Paula B, Rina, la B. Voy a llamar a hermanita Bru la B, que ellas están allí. María Paula B, Haider A y Marian Cardona C. Marian y María Paula. Bueno, María Paula, ¿por qué nos dices la B? Cuéntanos. Pues no sé, considero que el enunciado en la primera parte, digamos, pero sea lo que sea, hay de una, o sea, como que mi mente dice, eso es una conclusión, porque nos está diciendo, pero digamos, lo que dije antes, sea lo que sea, siempre va a ser, digamos, la segunda parte de ese enunciado. Yo lo tomé más así. Exacto, nos está diciendo, a pesar de todo lo dicho, ¿sí? Y es donde, a pesar de lo que hemos dicho, se trata de otra forma de leer y esto nos lleva a una conclusión. Muy bien. María Paula, por acá nos está dando también una explicación por inbox bastante interesante. Ya que Pedro da el motivo de conclusión, listo. Entonces, idea introductoria no es una idea de importancia secundaria, pues el texto está dando sus claves a nivel, pues, y nos está pidiendo la globalidad del texto, entonces no lo es tampoco. Una evidencia que apoya la tesis principal, pues la tesis principal expuesta en cuanto a la importancia que tiene, en este caso, el leer, ¿sí? Ya de una manera distinta. Y podríamos decir que la respuesta correcta en este caso sería la B, una conclusión del texto. Entonces la respuesta es la B. Profe, yo también tengo una cosita que aportar. Sí, cuéntame. Teniendo en cuenta la ubicación que tiene el enunciado en el texto, también nos podríamos inclinar hacia esa respuesta. Porque en la A tendría que estar más o menos en el primer párrafo y en la C y la D tendría que estar más o menos en el segundo, ya que vendría siendo como un argumento. So, si es una conclusión, debería estar más o menos en la última parte. Y el enunciado está en el tercer párrafo. Ok, muchas gracias,
Rina, por tu aporte bastante interesante y nos da luces también a nivel general. Son las profe. 5. Hola. Yo también quería como darle la razón a la primera compañera que dijo que a la primera la llevó de una vez a la conclusión, y es que sí, volviéndola a releer, tiene toda la razón, porque si la palabra hubiese comenzado en la comilla donde dice sea lo que sea, hubiese servido más para hacer la respuesta de manera introductoria con referente a lo que dice lo demás. Pero en la primera parte, valga la redundancia, dice pero, y ahí sí la coma, entonces ya me di cuenta y sí tenía la razón. Ok, muy bien, muchas gracias. Vea que vamos teniendo claridad en esa parte y hay, miren, hay puntos, comas, expresiones que son claves para identificar. Miren que cada uno de ustedes ha podido identificar a través de la pregunta cuál es la opción correcta, pero miren, lo más importante, se han preguntado por qué. ¿Sí? Es importante preguntarse el por qué. No, en este caso, me disculpan la expresión, muy acá costeña, no hay que tragar entero, ¿sí? No hay que tragar entero, hay que preguntar el porqué de las cosas, ¿sí? El arjé de las cosas, como se diría en filosofía. Bien. Profe, yo tengo una preguntita. Hola. ¿La tesis es qué? ¿Cómo? No te La escucho. tesis es la idea principal. La tesis es la idea principal o los argumentos principales, ¿sí? De un texto. Y en este caso de este texto, ¿cuál es la tesis? Podríamos decir, ¿sí? Podríamos decir que la tesis principal es que hoy estamos cambiando, ¿sí? Este sería el argumento, la forma de qué? De leer, de acoger el conocimiento, porque estamos nutriéndolo por medio de qué? De la tecnología. Ahora bien, unos lo estamos haciendo o lo están haciendo de una manera positiva, otros no lo están haciendo de una manera tan positiva. Unos lo están cogiendo para provecho, ¿sí? Están cambiando las formas de pensar, están cambiando las formas de ser de manera positiva y otros en verdad no lo están haciendo. Porque miren que mucha de la información que a veces está en las redes es que es totalmente negativa, ¿sí? Es más, el mismo texto les dice, ahora estamos leyendo más de lo que leíamos cuando teníamos un libro en físico. ¿Y por qué? Porque es que tú entras a una página y tú ahorita tienes, por ejemplo, un texto y tú encontraste una palabra y ya tú entras a Google y colocas, ahorita que estaba de teología, antropología, y ya te va a salir muchísima información y tú vas a empezar a buscar y a buscar más y a buscar más. ¿Sí? Entonces, está esa capacidad que tiene el hombre de indagar muchísimo más de lo que, ¿qué? De lo que tenemos, y es una de las grandes, uno de los grandes argumentos del texto. Bien. Listo. Les voy a dejar de tarea porque nos vamos a ver el día sábado y en estos tipos de textos pues son bastante extensos y nos duramos bastante con la lectura, pero entonces necesito para que podamos avanzar con más preguntas, porque mira, avanzamos solo 4 preguntas, entonces les voy a dejar la tarea, miren. Vamos a trabajar las preguntas 9 y 10. Vamos a trabajar las preguntas 11 y 12. 17 y 18. Anoten por allí. 17 y 18. 22, 23. 22, 23 y la número 25. Entonces, para que repasen, ubiquen ahí en casa, hagan más que todo la lectura, para que no nos demoremos tanto, porque los textos son bastante extensos. Y pues también toca irle cogiendo la práctica a esta parte de la lectura de textos extensos, ubicando primero la pregunta de cada uno. ¿Listo?
Preguntas, dudas, inconvenientes. Por ahora creo que no. Entonces, vamos a tomarnos, agradezco a cada uno la atención. Vamos a tomar unos 2 minuticos por allí de break. Voy a cerrar sesión y vamos a volver a ingresar con el mismo link para dar inicio a nuestra clase de inglés. ¿Listo?